En una granja de cerdos en Canadá, mujeres desaparecen sin dejar rastro. Años de pistas ignoradas conducen a una redada brutal. Robert Pickton, el granjero silencioso, se revela como un depredador oculto a simple vista. Un caso real de terror, negligencia y muerte que marcó para siempre la historia criminal del país y dejó preguntas sin respuesta. Capítulo 1. Génesis. La historia de Robert William Pickton no empieza con una sirena de policía ni con una cinta amarilla. Empieza con barro, con frío, con un olor espeso a animal vivo y muerto que se queda pegado en la garganta. A las afueras de Vancouver, en Port Coquitlam, la familia Pickton tenía una granja de cerdos. No era un lugar bonito, no era una postal rural. Era funcional, bruto, diseñado para producir carne, no recuerdos felices. Allí, el 24 de octubre de 1949, nació Robert, al que todos llamaban Willy. Desde niño, aprendió que en esa granja había una jerarquía muy clara. Primero los cerdos, luego el trabajo y mucho más abajo los niños. Su madre, Louise, era dura, exigente, obsesionada con el negocio. Su padre, Leonard, distante y a menudo agresivo. La hermana mayor fue enviada a vivir con parientes, lejos del barro y de las pocilgas. Los que se quedaron, Willy y su hermano David, crecieron ahí, entre gritos, mugre y corrales. En la escuela, Robert no encajaba. Llegaba con la ropa sucia, impregnada de estiércol y sangre seca. Sus compañeros se burlaban. Lo llamaban Stinky Piggy, el cerdito vestoso. No solo estaba aislado en la granja, también lo estaba en el aula. Tenía dificultades para seguir el ritmo, fue enviado a clases especiales y poco a poco aprendió que el mundo fuera de la granja no lo quería cerca. A los 12 años, un pequeño episodio marcó algo en su interior. Había criado un ternero como mascota. Lo cuidaba, le hablaba, lo veía como un refugio silencioso en medio de un entorno hostil. Un día volvió de la escuela y el animal había desaparecido. Su madre le dijo que lo buscara en el granero. Allí lo encontró, muerto, despiezado. La lección era clara y cruel. En esa familia, el afecto era carne, y la carne era mercancía. Con el tiempo, Robert abandonó la escuela. Se hizo aprendiz de carnicero, perfeccionando lo que ya conocía de la granja, cómo cortar, cómo aprovechar cada parte de un animal, cómo trabajar rápido, sin hacer preguntas, sin pensar demasiado. Durante casi 7 años se movió entre cámaras frigoríficas, cuchillos afilados y la rutina mecánica del despiece. Luego regresó a tiempo completo a la granja familiar. Cuando murieron sus padres a finales de los años 70, los hermanos Pickton heredaron el terreno. No era solo una granja, era una vasta extensión de tierra cada vez más valiosa a medida que Vancouver crecía y se expandía. Vendieron partes a desarrolladores y ganaron millones, pero el corazón del predio siguió siendo igual. Lodoso, desordenado, lleno de chatarra, coches abandonados, estructuras improvisadas y corrales. La granja se convirtió en una especie de isla caótica, sucia y desordenada, rodeada por un mundo que intentaba modernizarse. Robert, sin embargo, no cambió demasiado. Era un hombre de pocas palabras, con un aspecto descuidado, casi invisible cuando caminaba entre otros. No imponía respeto ni inspiraba miedo, parecía más bien un tipo raro, torpe, perdido en su propio mundo. A muchos les resultaba simplemente incómodo. Pero detrás de esa torpeza había algo más, una necesidad intensa de ser aceptado, de ser alguien. Con el dinero que entraba por la venta de tierras, la granja empezó a transformarse en otra cosa. Ya no era solo un lugar de trabajo. Se convirtió en escenario. En los años 90, en uno de los galpones, los hermanos Pickton montaron una especie de salón de fiestas, Piggy's Palace Good Times Society. El nombre sonaba casi inocente, como un chiste privado, pero las noches allí eran cualquier cosa menos inocentes. La música sonaba fuerte, las luces parpadeaban sobre el barro y las botellas vacías. Llegaba gente de todo tipo, motociclistas, miembros de los Hells Angels, curiosos, trabajadores, figuras locales y también mujeres que se movían entre la pobreza, el consumo de drogas y la prostitución.
En medio de esa multitud sudorosa, Robert era el anfitrión improbable, un granjero tímido intentando ser el dueño de la fiesta. Mientras tanto, no muy lejos de allí, en el centro de Vancouver, había otro escenario, el Downtown East Side. Calles estrechas, edificios envejecidos, refugios, cuartos de hotel baratos, salas de inyección, bares silenciosos. Allí vivían y trabajaban muchas de las mujeres que más tarde aparecerían en los informes policiales, en los carteles de desaparecida, en las listas que hoy conocemos demasiado bien. El barrio era un lugar donde el Estado apenas miraba, donde la ausencia de recursos y el consumo de drogas hacían que la vida valiera poco y la desaparición de alguien menos. Para un hombre como Picton, ese contraste era perfecto. La granja, cerrada y caótica, la ciudad indiferente y cansada. Entre ambos mundos había un flujo constante de personas que nadie echaba de menos de inmediato. En esos años, Robert empezó a ser conocido entre algunas mujeres del Downtown East Side. Les ofrecía dinero, drogas, un lugar para beber, para pasarla bien lejos de la calle. Promesas vagas de seguridad en medio de la violencia cotidiana. Para muchas, la granja era solo otra parada en una noche larga. Algunas regresaban, otras no. Pero aún no estamos en los titulares, aún no hay excavadoras removiendo la tierra de la granja, ni expertos forenses tamizando el barro en cintas transportadoras. Aún no está la palabra serial killer en los noticieros, ni conferencias de prensa con rostros cansados y cámaras apuntando. Antes de eso, hay señales que no se quisieron ver. En 1997, una mujer logró escapar de la granja. Llegó herida a un hospital. Contó una historia de violencia y miedo. Habló de un granjero que la había atacado. La policía intervino, hubo cargos y luego nada. El caso se desmoronó, la testigo fue considerada inestable y Robert Picton quedó libre, con una fianza baja y sin demasiada atención mediática. Era, una vez más, el hombre invisible. Sin embargo, en el Downtown East Side, algo ya empezaba a sentirse distinto. Las desapariciones de mujeres se acumulaban. Amigas que no regresaban, rutinas que se cortaban de golpe, una llamada menos, una visita menos, un silencio nuevo. En los bares y en las esquinas se hablaba en voz baja de que alguien las estaba cazando, pero los sistemas oficiales tardaron años en tomar esa posibilidad en serio. Mientras tanto, en la granja, la vida seguía con su apariencia de normalidad extraña. Cerdos, barro, máquinas viejas, fiestas ruidosas. Robert se movía entre todo eso con su caminar lento, la ropa sucia, la mirada huidiza. Había aprendido desde niño a vivir entre el olor de la muerte sin hacer preguntas, sin mostrar emociones. Lo que para otros sería traumático, para él era rutina. Cuando uno mira hacia atrás, es fácil decir, «Ah, ahí estaba la señal, aquí había otra», como no la vieron. El niño al que le matan su única fuente de afecto y se la sirven como carne, el adolescente que es humillado en la escuela por su olor a granja, el joven que abandona todo para sumergirse en el mundo de la carne y la sangre como oficio, el adulto que hereda una tierra enorme y la convierte en un espacio donde la ley entra poco, donde la fiesta y la marginalidad se mezclan, pero en tiempo real nadie juntó todas esas piezas. Para la mayoría, Robert Picton era solo un granjero excéntrico, sucio, raro, con amigos peligrosos y fiestas aún más peligrosas. Nada más. Lo realmente inquietante es esto. Durante años, mientras la vida diaria seguía en Vancouver, el tráfico, las oficinas, los colegios, los centros comerciales, en la granja se estaba gestando algo que aún no tenía nombre. En las noches frías el vapor salía de las pocilgas y se mezclaba con la niebla. El barro engulía pasos, ocultaba huellas. La luz anaranjada de algún foco colgando iluminaba montones de chatarras, siluetas de máquinas oxidadas, rincones donde nadie miraba dos veces. En el Downtown East Side, otra niebla. Humo de cigarrillo, de crack, de frío, que se cuela por las ventanas rotas. Mujeres que salían y entraban en bares pequeños, que se apoyaban en las paredes húmedas esperando a un cliente, un auto, algo que les diera dinero para pasar la noche. Entre esos dos mundos había un camino y un hombre que lo recorría con la calma de quien sabe que por ahora nadie lo está mirando. Todavía no hablamos de cuerpos,
todavía no hablamos de cifras, de juicios, de titulares internacionales. Eso vendrá después. Por ahora, solo tenemos a un niño, convertido en hombre en una granja de cerdos, y una ciudad que no quiere mirar de cerca sus márgenes, y una lista de mujeres que silenciosamente empieza a alargarse. Capítulo 2. El lodo en el exterior. Al final de los años 90, Vancouver tenía dos caras. La de postal, rascacielos de vidrio, cafeterías, montañas limpias al fondo. Y la otra, el Downtown East Side, con lluvia cayendo sobre jeringas usadas, colillas pegadas al asfalto y volantes de mujeres desaparecidas pegados en muros húmedos. Allí, las amigas se miraban con atención, memorizándose la cara, por si un día una de ellas dejaba de aparecer. En ese mapa de ausencias flotaba, casi invisible, un punto fijo. Una granja de cerdos en Port Coquitlam, una propiedad grande, caótica, llena de chatarra y barro, donde la policía casi no se asomaba. Y una carretera directa que conectaba ese mundo cerrado con las esquinas donde la necesidad hacía bajar la guardia. Mujeres cansadas, con frío, con hambre, buscando un cliente más para pagar la noche, la dosis, la comida. Su forma de acercarse no era compleja, no necesitaba serlo. Te pago bien, hay fiesta en la granja, hay alcohol, hay más gente, vamos y vuelves. A veces la invitación pasaba por Piggy's Palace, el salón festivo montado en uno de los galpones. Música alta, motos en la entrada, Hells Angels, curiosos, trabajadoras sexuales del Downtown East Side mezcladas con obreros y borrachos. Otras veces bastaba la camioneta, una puerta que se cerraba, la promesa de una noche rápida y algo de dinero o droga. Parecía un trabajo más. No lo era. Cuando cruzaban el portón de la granja, el ambiente cambiaba. Fuera quedaban las luces de la ciudad, el ruido de los coches, cualquier posibilidad de que alguien viera algo. Dentro había oscuridad, foco amarillento, barro, cerdos gruñendo al fondo. Picton las llevaba a una casa móvil, a una habitación improvisada, a un espacio pequeño donde él decidía cuándo se abría y cuándo se cerraba la puerta. El mundo se reducía a ese cuarto y a su voz. Primero venía la calma. Bebida, droga, charla torpe. Las dejaba creer que mandaban, que tenían claro el trato, sexo, dinero, fin de la noche. Muchas estaban agotadas, colocadas, con la percepción nublada. Él se movía lento, casi tímido, como si no fuera capaz de hacer daño. Esa era su primera arma, parecer inofensivo hasta el último momento. Luego empezaba el control. Según los testimonios y la evidencia, aparecían las esposas, las sujeciones, las puertas cerradas con seguro, las armas cerca de la cama o sobre la mesa. Para entonces ya estaban dentro de la granja, lejos de la carretera, sin nadie que pudiera oír un grito. Picton prefería métodos silenciosos. Estrangulación, a veces combinada con heridas de arma blanca o un arma de fuego modificada. Nada que llamara la atención de un vecino en mitad de la noche. Después venía lo que lo hacía diferente a un asesino impulsivo: la forma en que trataba el cuerpo. Ahí no actuaba como un amante, ni como un agresor improvisado. Actuaba como lo que había sido toda su vida: un hombre de matadero. Según lo que se reconstruyó después, utilizaba herramientas de la granja, ganchos, cuchillos, maquinaria. Cortaba, separaba, reducía, convertía a una persona en algo que su mente ya sabía manejar: restos. El objetivo no era solo ocultar, era deshacer, mezclar, borrar huellas físicas hasta donde pudiera. Restos humanos junto a restos de cerdo, bolsas de basura con fragmentos diminutos, objetos personales escondidos en vehículos, en cobertizos, entre chatarra. Algunos testigos hablaron de cuerpos colgando como animales, de comentarios suyos sobre usar cerdos o productos químicos para hacer desaparecer a una mujer. Puede que nunca sepamos exactamente qué hizo en cada caso, pero la dirección siempre era la misma: transformar la víctima en algo casi imposible de rastrear. Y después volvía a la rutina: cerdos, barro, fiestas, recados en la ciudad, como si nada. Esa capacidad de compartimentar, de matar por la noche y negociar por la mañana, dice tanto de su mente como cualquier diagnóstico. No había arrebato, había hábito. No había culpa visible, había hábito. Para la policía, durante años, solo fue ese granjero raro. Para muchas mujeres, sin saberlo, fue el último rostro que vieron.
Mientras en el Downtown East Side se hablaba en voz baja de un posible asesino, en la granja el proceso se repetía: atraer, desarmar, someter, borrar. Hasta que una mañana de 2002, la policía entró buscando armas y el lodo empezó a devolver lo que él había tratado de esconder. Capítulo 3. El juicio final. En febrero de 2002, la policía no va a la granja buscando cadáveres, va por papeleo. Una orden de registro por armas ilegales. Un trámite más, en teoría. Entran entre barro, chatarra y olor a cerdo, esperando encontrar pistolas modificadas, quizá un rifle sin papeles. Pero en cuanto pisan el terreno, sienten que algo no encaja. No lo saben todavía, pero esa visita rutinaria es el principio del fin para Robert Pickton. Lo primero que encuentran no son huesos, son detalles. Un bolso de mujer, un inhalador, una pieza de joyería, documentos. Objetos que no pertenecen a un granjero solitario. Al revisar números y nombres, algunos coinciden con mujeres desaparecidas del Downtown East Side. El registro por armas se congela. Se avisa a la unidad de mujeres desaparecidas y la escena cambia de categoría. La granja deja de ser solo sucia, ahora es sospechosa. La propiedad se acordona. Llegan más patrullas, más cinta amarilla. Contenedores, casas móviles, cobertizos y vehículos abandonados se convierten en puntos de búsqueda. Allí aparecen más señales: ropa de mujer, bolsos, objetos personales que no tienen explicación inocente. Días después, Robert Pickton es arrestado. Primero lo acusan por 2 asesinatos. Luego la lista de cargos crece casi con la misma rapidez con la que durante años habían crecido las ausencias en Vancouver. Empieza una investigación única. No se buscan cuerpos completos, se buscan rastros. Durante meses, equipos forenses levantan estructuras, excavan, vacían pozos. La tierra pasa por máquinas que separan incluso fragmentos minúsculos. Entre restos de animales aparecen huesos humanos, dientes, trozos pequeños. Logran vincular restos o ADN de 33 mujeres a la granja. Es la confirmación material de lo que el Downtown East Side llevaba años gritando sin micrófono. En paralelo, los investigadores miran hacia atrás. Encuentran el caso de 1997. La mujer que escapó, llegó ensangrentada al hospital, habló de un ataque y a la que nadie creyó del todo. Encuentran informes dispersos, listas hechas a mano, advertencias que no llegaron a nada. Y en el centro siempre el mismo nombre: Robert William Pickton. Lo que antes parecían piezas sueltas de historias marginales, ahora encaja como un rompecabezas siniestro. Mientras tanto, en su celda, Pickton habla, no en una entrevista, sino con quien cree que es otro preso. Es un agente encubierto. En esa conversación, sin presión oficial, se suelta. Presume haber matado a 49 mujeres y dice que quería llegar a 50. Me quedé a una, comenta casi con orgullo. Para la policía, esa frase no es solo horror. Es una ventana helada a su mente, a cómo convertía vidas humanas en una cifra. En 2006 comienza el juicio. Sobre el papel, Pickton enfrenta 26 cargos de asesinato en primer grado. Pero el juez decide dividir. Solo 6 casos, los con pruebas más sólidas, irán ante el jurado. Los demás quedan en pausa. La sala se llena de madres, hermanas, amigas y periodistas. Durante semanas se escuchan como peritos, vecinos y expertos en ADN van dibujando el mismo esquema: mujeres llevadas a la granja y jamás vistas con vida otra vez. En diciembre de 2007 llega el veredicto. El jurado lo declara culpable de 6 asesinatos en segundo grado. La condena: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años, la pena máxima. Los otros 20 cargos quedan suspendidos, nunca se juzgan. Para muchas familias es una justicia incompleta, pero al menos el sistema, por primera vez, pone en palabras algo que ellas ya sabían desde hacía años. Ellas no se fueron, a ellas las arrancaron. Después viene la autopsia del sistema. Una comisión oficial revisa qué falló. Las conclusiones son duras. Prejuicios contra mujeres pobres, indígenas y trabajadoras sexuales. Falta de coordinación policial, denuncias ignoradas, señales no tomadas en serio. No fue solo un asesino actuando en la sombra. Fue un entorno que permitió que operara tanto tiempo. Si se hubiera escuchado antes al Downtown East Side, quizá la lista de nombres sería más corta. Pickton terminará sus días en prisión, lejos del barro de la granja,
Pero su historia no se cierra con él, sigue viva en los nombres que no llegaron a juicio, en las fotos enmuradas, en cada mujer que aún camina con cuidado por esas calles. Hay sombras que no mueren con quien las creó. Gracias por llegar hasta el final de este caso. Si quieres seguir escuchando historias así, contadas sin morbo y con respeto a las víctimas, puedes suscribirte y volver cuando quieras.